forma de gobernar, ¿no? Y hay que contrastarla, porque de pronto aquí se aparecen y nos quieren dar clases de moral, y hay que decirle a la gente, no se olviden de quiénes son ellos, de quiénes eran ellos, de cómo gobernaban, de lo corruptos que eran, de cómo se gastaban los recursos. La gente lo sabe. Somos completamente de acuerdo con lo que dice Rubén, de que estas obras faraónicas, ¿no? Me parece que, primero, tú no puedes ponderar las obras del gobierno o de un Estado en una visión empresarial, porque tienen sin duda una visión de largo plazo, de un impacto social de largo plazo, de costos que a lo mejor van a implicar la generación de empleos. Yo reto a Rubén, que en esos recorridos que le encanta hacer en el último vagón del Tren Maya, ¿no? Y donde les piden ahí que se salgan a los compañeros o a las compañeras de ese tren, que se bajen las comunidades y que le pregunten a la gente cómo era su vida antes y después. Y te vas a llevar una sorpresa, Rubén, cuando veas que la gente está muy agradecida con el gobierno de la transformación. Un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Polémica fue esta mesa de debates sobre lo que ha sido el PRI y lo que ha sido su debacle, su inconsistencia, llenas de discursos de odio, últimamente de mucha violencia, pero mucha violencia, y lo que lo caracteriza, sus mentiras. Así es, amigos y amigas, esa estrategia que quieren dirigir al proyecto de la Cuarta Transformación y que se ha llamado fracaso sus intentos por destabilizar al país que preside nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Esos discursos de odio, de violencia, caray, ha sido pues espectacular su caída, y esa caída es en el resultado de las encuestas, donde al PRI ni a la esquina. Pueden estar muy bien tranquilos, amigos y amigas. Sin embargo, hay que continuar trabajando con este gran proyecto y no soltar ni un paso hacia atrás. Vamos a continuar con este gran proyecto. Pero veamos aquí este round del diputado Arturo Ávila con el coordinador de diputados, Rubén Moreira. Vamos a verlo, amigos y amigas, y lo comentamos. Un modelo económico distinto, ¿no? Nosotros hemos puesto 3 ejes muy importantes para, de alguna manera, fortalecer la economía, pero sobre todo priorizar lo que es importante, que es la gente. Uno es la sociedad republicana. Le dimos una enseñanza al PRI y al PAN de cómo se gobierna, ¿no? De cómo dejar atrás los excesos, de cómo dejar atrás todo lo que la gente repudiaba, ¿no? Salarios altos, Estado Mayor Presidencial cuidando a un presidente, más de 8,000 personas, aviones presidenciales, grandes cuerpos de escoltas acompañando a gobernadores, a presidentes, a secretarios de Estado, y por supuesto, ¿no? El sello del PRI y el sello del PAN, ¿no? Gobernadores que saquearon a sus estados, ¿no? El primer tema es, seguiremos impulsando la austeridad republicana, que hoy no solamente es un tema constitucional, sino que además entiendo que el propio Poder Judicial está buscando fortalecer también. El segundo tema importante pues es darle mucha fortaleza a la inversión pública. Mientras ellos hacían bardas, no solo el PRIAN, bardas con la idea de ser una refinería, o mientras se anunciaba un tren de Toluca a Santa Fe, de Santa Fe a Toluca, que nunca pudieron concluir porque pues, se robaban todos los recursos, nosotros acabamos demostrando que sí se puede hacer un tren Maya, que concluimos la obra que nunca concluyeron, el tren Insurgente, que podemos hacer caminos artesanales en las zonas más marginadas del país, que una refinería sí la terminamos, que incluso si hay necesidad de comprar una refinería en Estados Unidos, la compramos, sin que haya cochupos, ¿no? Que podemos hacer, por ejemplo, una ruta de logística comercial a través del tren del Istmo de Tehuantepec también, obras que son muy importantes. Y el tercer tema, y el sello de nuestro gobierno, es la ampliación de los programas sociales, las transferencias directas, esas que el PRI y el PAN, por un lado, rechazaban, esas que criticaban, esas que decían que no se tenía que dar a la gente, nosotros vamos a seguir impulsando. Adultos y adultos mayores, gente con discapacidad, jóvenes a través de la beca Rita Cetina, y seguiremos ampliando el programa de salud casa por casa y otro tipo de programas sociales que seguirán siendo derechos constitucionales y que a diferencia de ellos, la gente sí ve. Entonces, sí, sin duda, a esto se le llama prosperidad compartida. Rubén. Recibió un costal de problemas de Andrés Manuel López Obrador, que se acomodan en 3, 4 cosas. La primera, el gobierno no tiene dinero, está quebrado. La segunda, el país no crece. La tercera, tiene broncas en seguridad y en justicia. Vemos un paquete fiscal con ayudas en números, con crecimientos que no se han dado, igual que el año pasado. Vemos el problema de tratar de emparejar el gasto con los supuestos ingresos que va a tener. Vemos que quiere bajar el déficit, un déficit que le dio López Obrador y que desgraciadamente lo reduce aprovechando los fondos de salud y de educación. Por eso hoy 6 de cada 10 mexicanos tienen que recurrir a las farmacias particulares, a los medios particulares para tener salud.
Heredó la presidenta grandes obras faraónicas que no funcionan. Fíjate, la refinería a la cual se hizo alusión se proyectó en 8,000 millones de dólares. ¿La de Deer Park o la de Dos Bocas? La de Dos Bocas. Va en 24,000 millones de dólares y no funciona. El caso del Tren Maya se proyectó en 150,000 millones de pesos. Va en 550,000 millones de pesos y se descarrila. Pero además, por cada peso que gana, se tienen que poner 25 o más. Esto sería de risa si no tuviéramos un grave problema en salud, en educación y en crecimiento. El país hoy está exportando menos que antes. El país hoy está importando menos que antes. Y este es el fracaso de este famoso Plan México que decía que íbamos a reducir importaciones y en la realidad esto no está sucediendo. Y ahí están los números que son los números de la Secretaría de Hacienda. ¿Fue un mentiroso? Permíteme ahí, te pregunto directamente, ¿hay dinero en el país para poder sostener más allá de los programas Te sociales lo y todo respondo esto? rápidamente, pregúntale a la gente, a la que ellos no van a tocarle la puerta. No, pero ¿hay dinero para seguir con esto? Sin duda que hay dinero. A ver, estamos hablando, fíjate, de una deuda del 49.7% del Producto Interno Bruto. Sin rollo político, sin politiquería, ¿no? Sin politiquería pura, si tú lo comparas con los países de la OCDE, ¿no? Es de las mejores deudas, de hecho el tercer mejor lugar. Si tú lo comparas con economías como la japonesa, por ejemplo, como la de Estados Unidos, equivalen a la mitad y en algunos casos a una cuarta parte del endeudamiento que tienen estos países. Pero no te vayas tan lejos. Vete a la calificación que tiene nuestro país con las calificadoras, que no han deducido la calificación, ¿no? Y eso que las calificadoras normalmente están sujetos a otro tipo de ingredientes que no dependen directamente de un tema financiero. Entonces, esta retórica de decir que el país no tiene dinero, que no va a crecer, por ejemplo, yo siempre digo, bueno, pues vamos a compararlo con indicadores de gestión, porque cuando hablamos de crecimientos de un dígito, pues tendríamos que voltear a ver al crecimiento de las 20 economías más importantes del mundo, ¿no? Que estamos hablando de que no van a crecer eso. Y ojo, hay quien pretende comparar crecimientos con países que tuvieron caídas muy importantes. Estos países con caídas muy importantes normalmente tienden a tener crecimientos porcentuales, incluso ampliando la base de contribuyentes. Algo que no pudieron hacer ellos. De hecho, tenemos una recaudación histórica, Pedro, histórica, ¿no? ¿Qué hacían los del PRI y los del PAN? En cortito, ¿no? Condonaban impuestos porque era una facultad incluso del Ejecutivo. Hoy ya no es una facultad, nosotros lo modificamos. Pero ellos sí en cortito lo hacían, ¿no? ¿Y qué hacían después cuando modificamos esto? Pues se ponían de acuerdo con el antiguo Poder Judicial para que las condonaciones vinieran de la Suprema Corte de Justicia. Abajo del escritorio y por una lanita, ¿no? Nosotros hemos demostrado que siendo disciplinados, ampliando la base de contribuyentes, incluso llegando a modificaciones que han sido estructurales, por ejemplo, como el REPSE, que logró que empresas subespecializadas, que lo único que hacían era simular el pago de impuestos y pagar el salario mínimo, ya no se pueda realizar eso. Entonces, eso ha ayudado a demostrar que no se requiere de una reforma fiscal integral, que no se requiere ampliar los impuestos, que se requiere más bien, Pedro, de una estrategia fiscal disciplinada, ¿no? En donde la gente pague lo que tiene que pagar, ¿no? De forma equitativa y proporcional como lo establece el marco constitucional y que esto siga beneficiando a más mexicanas y mexicanos, sobre todo los que se quedaron en una enorme desigualdad. Sí. Algo que me parece muy importante y que me parece un logro también del Ejecutivo y de la Presidenta de este paquete económico es que ya no se van a poder deducir las partidas que correspondían al Instituto de Protección al Ahorro Bancario. O sea, no solamente cuando se crea al IPAP, ¿no? No solamente cuando se crea el IPAP como consecuencia del terrible error que nos dejaron los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, ¿no? Sino que además les hayan permitido llevar a cabo deducciones. Y estas deducciones ya no se van a poder llevar a cabo y esto nos va a dar ingresos aproximados de 10,000 millones de pesos. ¿No es una reforma fiscal de facto esto? No, es un esquema en donde no se permite una deducción de algo que me parece completamente justo, ¿no? Tú recuerdas el origen del IPAF, Pedro, supongo, ¿no? Tiene que ver con el desastre del Fobaproa que en su momento nos dejaron los gobiernos neoliberales. Okay. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de ellos que, pues, ya quisiéramos, Peña Nieto se pasaba la mitad del año en Punta Mita jugando golf, tomando ahí llamadas, invitando amigos, ¿no? O sea, es otra forma de gobernar, ¿no? Y hay que contrastarla, porque de pronto aquí se aparecen y nos quieren dar clases de moral y hay que decirle a la gente, no se olviden de quiénes son ellos, de quiénes eran ellos, de cómo gobernaban, de lo corruptos que eran, de cómo se gastaban los recursos. La gente lo sabe, somos completamente distintos. Y al margen de las diferencias que de pronto se ven, ¿no? Con un Alito Moreno que anda en Estados Unidos, que ahora de porro se fue entreguista, que hace videos de 3 segundos para demostrar que entra o no entra, pero no sabemos ni con quién entra o con quién va. Me imagino que es el que se pone ahí en la puerta de la Casa Blanca, da 2 pasos para adelante, grábame un poquito y es lo que sube, ¿no? Que contrasta literalmente y radicalmente con los gobernadores del PRI. Ayer, por ejemplo, Esteban Villegas, o antier, si no me equivoco, antier, decía, yo soy claudista, orgullosamente, y pido un aplauso para nuestra presidenta. O sea, hay un PRI, me parece... Manolo Jiménez, incluso. Manolo dijo lo mismo, digo, incluso ya hay 2 claudistas ahorita, ¿no? Del PRI. Y me parece que está en la ruta de que les quita la argumentación a los del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que se andan inventando unas historias de narcoterrorismo, de unas cosas que dices,
no puede ser. O sea, incluso invocan al ridículo más importante, ¿no? Cuando yo veo las fotos de que andan haciendo estrategia y al siguiente día Gutiérrez Mancilla vuelve a subir un X tratando de calificarme vocero del narcotráfico. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Si los únicos que se vincularon, y pregúntaselo a ChatGPT, ¿cuál es el partido que por naturaleza está vinculado con el narcotráfico? Te va a poner PRI. PRI, históricamente, ¿no? Entonces me parece que se han equivocado en la estrategia. Ojalá y les aprendieran un poquito. El señor Alito Moreno y su bola de porros a dos gobernadores que tienen, a Manolo y a Esteban Villegas. Ojalá específico. La gente no se la cree, no les cree eso. Lo que pasa es que ellos quisieran que hubiera lana, pero para echársela o para robársela como sucedía en el pasado, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo que hay es que el dinero, cuando existe dinero y no se roba, da la impresión que está dando, ¿no? Es para la gente. Y por supuesto que estamos impulsando obras de infraestructura sin precedente. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Rubén, de que estas obras faraónicas, ¿no? Me parece que, primero, tú no puedes ponderar las obras del gobierno o de un Estado en una visión empresarial, porque tienen sin duda una visión de largo plazo, de un impacto social de largo plazo, de costos que a lo mejor van a implicar la generación de empleos. Yo reto a Rubén que en esos recorridos que le encanta hacer en el último vagón del Tren Maya, ¿no? Y donde les piden ahí que se salgan a los compañeros o a las compañeras de ese tren, que se bajen las comunidades y que le pregunten a la gente cómo era su vida antes y después. Y te vas a llevar una sorpresa, Rubén, cuando veas que la gente está muy agradecida con el gobierno de la transformación por haber logrado conectar ni más ni menos que a varios estados del sureste de la República, porque 500,000 personas participaron en la construcción de este tren, que sin duda, a pesar de sus malos deseos, a pesar de su negatividad, va a dar resultados. Y además vamos a empezar ya con obras de infraestructura de trenes de pasajeros a varios estados de la República, lo que cualquier país de primer mundo tiene. No más que no se les olvide que ellos privatizaron los trenes, que acabaron con los trenes de pasajeros, ¿no? No les gusta que se los digamos, porque saben que gobernaron muy mal y que hoy allá afuera no es una casualidad que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos digan estamos con el gobierno de la transformación. Rubén. Así de fulminante y certero fue el diputado Arturo Ávila respecto al vocero, mejor dicho, al coordinador de los diputados de lo que queda del PRI, estos personajes que durante mucho tiempo, de hace 7 años que exactamente que entró a gobernar la Cuarta Transformación, fueron, estratégicamente hablando, discursos simplemente de odio, hicieron a un lado lo que es la política constructiva y se fueron sobre las estrategias de violencia y discursos de odio. Ese es el resultado de que hoy actualmente muchos mexicanos apoyamos al proyecto de la Cuarta Transformación y como el tren seguiremos adelante paso a paso, paso a pasito para llevar a cabo y minimizar esas campañas sucias en contra de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Saque sus conclusiones y mándenme sus comentarios, amigos y amigas. Gracias, muchas gracias por su poderoso like y también por suscribirse a su canal Legión Política. Les recuerdo, yo soy Francis, que tengan un excelente viernes, cuídense mucho, adiós.